Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Mis hermanos, el último culto fue muy bendecido, fue genial, pero este culto puede ser igual o mejor. Depende de Dios. No, Él quiere bendecir y cada vez más. Depende de mí y de usted. Vamos a poner atención en lo que Dios va a decir, porque hay muchas cosas buenas que necesitamos aprender para conseguir fuerzas para vencer nuestras luchas. Hay gente que es de Dios y está siendo vencida por las luchas, y no debe. Uno a veces actúa de manera equivocada, aunque Dios esté dándonos la prueba de que Él nos ama y nos quiere bien. Por ejemplo, Israel estaba en pecado, y por 40 años Dios lo entregó a los filisteos. Los filisteos abusaron, oprimieron, porque ellos no despertaban. Entonces, después de tanto sufrir, hubo alguien que empezó a orar, otros empezaron a orar, y de repente la iglesia ya era grande. La nación estaba de pie. ¿Y qué es lo que hicieron? Clamaron a Dios. Y entonces Dios levantó a Sansón. Sansón fue un hombre que nació con una promesa para liberar a Israel de la mano de los filisteos. 40 años oprimidos. Imagínese si nuestra nación estuviera subyugada por otra nación por 40 años. Ellos aquí tendrían todo el poder y harían maldades como los filisteos. Y el pueblo oró y Dios mandó a Sansón. Está en el libro de Dios, en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Y desde el inicio Sansón fue usado por Dios. El Espíritu de Dios se manifestó en algunas situaciones. Ponga atención en esta palabra porque nosotros que somos de Dios, esto es una lección para todos. Dios nos quiere preparar. Y a veces Él permite que algunas situaciones adversas le pasen a uno. En la familia, en el trabajo, en nuestra vida personal. Porque somos conformistas. Estamos sin darnos cuenta del peligro que nos rodea. Pero cuando despertamos las cosas cambian de forma, y así Dios bendice. En el libro de Jueces capítulo 13 versículo 25 nos cuenta la historia de Sansón, cómo fue engendrado y qué podía hacer y qué no podía. Dice esto: en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Se manifestaba. Desde el inicio sentimos la dirección de Dios para orar por los necesitados, para dar una palabra que ni sabemos. A veces somos avergonzados porque alguien sabe más que uno, y a veces se burlan. Pero Dios nos está impulsando de vez en cuando hacia ciertos sectores de la vida. Desde niño yo quería ser un evangelista. Yo acepté a Jesús a los 6 años. Y practicaba en mi ciudad sin saber hablar ni leer para predicar alguna cosa. Me acuerdo que una vez y otras tantas sucedieron que iba a la ciudad con mi Biblia y a veces le preguntaba a alguien que estaba en una tienda: ¿le puedo hacer una pregunta, señor? Y el señor medía 1,90 y yo un niño pequeño. Ustedes saben que siempre tuve un tamaño normal. Yo miraba hacia arriba. ¿Usted sabe leer? Sí. ¿Me podría hacer un favor? Lea la Biblia para mí. No ponían la mano en la Biblia.
Decían que era un libro del diablo, sí. ¿Qué quieres que lea? Ábrala en el medio más o menos. ¿Qué es lo que encontró? Encontré Salmos. Está bien. Ese número grande es el número del Salmos. Vaya buscando hasta encontrar el 126. Me gustaba mucho. Me gustaba otros también. Pero ese mucho más. Cuando el Señor restauró a Sión, lea en voz alta que quiero aprender. Pero estaba evangelizándolo. Que nunca había abierto una Biblia, sí. Hice mucho eso. En mi juventud me sentaba en el autobús y tenía una Biblia de bolsillo, la tenía aquí y la tomaba. Y en vez de leerla así, la leía así cuando estaba en el pasillo. Y de vez en cuando percibía que el vecino estaba viendo. ¡Ah, qué bueno! Era una manera. Dios me estaba impulsando hasta ahora que Dios nos da recursos a los patrocinadores y a mí de que alcancemos 187 naciones. Y tenemos más ahora. Vamos a volver al libro de Dios. Versículo 5, capítulo 14. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. Él debe haber dejado a sus padres e ido a las viñas, impulsado por Dios. ¿Y qué le esperaba allí? Un peligro. Un joven león hambriento rugiendo bravo. ¿Y qué sucedió? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Él era joven. No, hijo, no te apartes de nosotros porque estarás en peligro. Pero son experiencias particulares con Dios. En ese momento sus uñas deben haber parecido garras de un animal muy feroz. Mató al león de esa forma. Fue el Espíritu de Dios. Son experiencias que Dios nos da. Entonces, cuando suceda algo triste, no deje que el demonio lo venza. Dios me está impulsando, me está entrenando y le dará la bendición. Más adelante nos habla aquí sobre cuando se casó. Y a su mujer, sus amigos filisteos le pidieron que descubriera el enigma que les dio y se los contara, y no sé qué más. Ella le preguntaba, no es sobre el secreto de su cabello. Todavía. Jueces 14:12. A estos 30 dijo Sansón, yo os pondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo explicáis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Sintió que debía decirlo y lo hizo. Pero si no me lo podéis descifrar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron descifrar el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos explique este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos habéis llamado aquí para despojarnos? Lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces, no me amas, pues no me explicas el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Él respondió, ni a mi padre ni a mi madre lo he explicado, y te lo había de explicar a ti. Aquella mujer lloró en presencia de Sansón los 7 días que duró el banquete, pero el 7º día él se lo declaró, porque ella lo presionaba, y la mujer se lo contó a los hijos de su pueblo. Al 7º día antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león? Sansón les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca habrías descubierto mi enigma. Pero eso vino de Dios, hermanos. Vean lo que hizo. El Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Vean qué grave, y tomando sus despojos. Era un pueblo que también los oprimía. Pagó con las vestiduras a los que habían explicado el enigma. Después, encendido de enojo, regresó a la casa de su padre. Todo eso lo preparó para que después luchara contra los filisteos. Ahora, capítulo 15, versículo 14.
Cuando llegaron a Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Cuando ya estaban por descubrir su secreto y Dalila lo iba a entregar, el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermano, aprenda a dejar que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Y cuando surja un problema, usted no luchará físicamente. En algunos casos puede ser. La persona se vuelve tan fuerte que los que se creen valientes son avergonzados. Pero no es eso, es espiritualmente. En nuestro caso es espiritual. Pero claro, en una situación de emergencia, hay casos en que Dios puede hacer que cosas imposibles sucedan y suceden. Entonces, cuando lo necesite, Dios le ayudará. Debe estar en espíritu, hermano, venir a la iglesia a aprender más, para que usted pueda ser graduado por Dios en la escuela del Espíritu Santo y ser una persona exitosa. Amén. Vimos a Sansón que fue levantado para ser un libertador, pero que infelizmente, por haberse involucrado con Dalila y no haber aprendido con lo que hizo su primera mujer, lo engañó la segunda, traicionó al Señor e Israel no fue liberado. En su muerte acabó con más de 3,000 filisteos, pero la liberación debía ser completa. Sin embargo, Jesús hizo todo lo que debía hacer. San Lucas, capítulo 3, empezando en este capítulo. Sabemos que Jesús vino para salvarnos, y dice que cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, está en San Lucas 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. En su caso fue totalmente diferente. Cuando Juan el Bautista tomó a Jesús y lo sumergió, el Señor Jesús oró, el cielo se abrió, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, descansó sobre él, y desde el cielo oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Está en el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, para que las personas lo pudieran ver. Y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Entonces Jesús ya estaba preparado y lleno del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Casi. Todavía faltaba algo muy importante. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, con mayúscula, Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí cuenta sobre las tentaciones que él sufrió, y en los 3 casos en que las sufrió, ni una vez hizo daño, ni a él o a quien quiera que sea, sino que rechazó las ofertas del demonio y nos mostró cómo debemos actuar. Cualquier oferta del enemigo está en contra de la palabra por el simple hecho de no estar de acuerdo con la palabra. Lo que el enemigo diga debe ser rechazado en el acto, inmediatamente, con una gran autoridad, y así tendrá que irse. En el versículo número 14, las tentaciones acabaron. Versículo 13. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Volvería otras veces para tentarlo. Los fariseos, los doctores de la ley, venían para detener a Jesús, y Jesús veía lo que estaba detrás de esos actos y con la sabiduría de Dios se alejaba. Entonces, en el versículo 14 dice esto: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado. ¿Y qué sucedió? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él empezó a hacer la obra de Dios y su fama se difundió. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Y continúa esa historia que no es relevante ahora. ¿Qué hizo Jesús allá en Nazaret donde él fue criado? Él hizo el decreto de Nazaret que estaba escrito en la palabra de Dios. Llegó a la sinagoga, alguien quiere leer la escritura y se levantó para leer. Su costumbre era de esa forma. Le dieron el libro y cuando lo abrió no fue casualidad, fue decisión de Dios. Y encontró la parte donde estaba escrito. Era el capítulo 61. Isaías escribió eso al respecto de Jesús 700 años antes. Entonces Jesús lo encontró y consideró esa parte como el llamado de Dios para su ministerio. Él era Dios con el Padre, pero dejó su gloria y vino como hombre. Y él entonces les dijo a ellos que eso que acababa de leer era el decreto que desde ese momento estaría vigente en la tierra. Cuando usted encuentra en la Escritura algo que le habla al corazón, eso es un decreto de Dios para usted. Pero como a veces no tiene el conocimiento, lo desprecia. Solo es una palabra bonita. No solo es una palabra bonita. Dios le mostró lo que debe hacer, y en eso que Dios le mostró por medio de la Escritura, debe ser firme. Por ejemplo, yo estoy al frente de la iglesia. Cuando veo que algo está fuera de lo normal, tomo una decisión, y enérgica, y no importa lo que la gente diga, importa que tengo una responsabilidad con Dios. Mientras me tenga como pastor aquí, voy a intentar ser el pastor que Él quiere que sea. Él, ¿para qué ungió a Jesús? Para que hiciera la obra. Y él leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí. Debe haber dicho eso con amor, con gratitud al Padre, incluso con una voz medio emocionada, una voz alegre. Lo dijo claramente cuando lo leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es como si dijera a cada momento. Por eso me bautizó con el Espíritu Santo. Él me ungió, me capacitó para evangelizar a los pobres. Hermano, no hay nadie a quien Dios no le dé un ministerio. Nuestro ministerio es ayudar con la evangelización. Usted que es patrocinador, por ejemplo, Dios lo llamó a usted porque tiene algo grande que hacer en su vida, y lo hará por siempre. Entonces Él dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es nuestro trabajo, directa o indirectamente. Cuando usted despierte todos los días, diga: Dios, gracias. Hoy personas en 187 naciones, en 20 idiomas diferentes, van a oír nuestro mensaje, el mismo que nuestra nación oye. Es un gran trabajo, hermanos. Tenemos gente especializada traduciendo con amor, con afecto, con cariño, mandando aquí y allí. Y para eso es que usted es patrocinador, para ayudar a pagar los gastos de este trabajo súper grande. Si fuéramos egoístas, con nosotros sería suficiente. Haríamos una reunión el domingo por la mañana, una tarde o noche los miércoles, y los otros días no haríamos nada. No, hacemos 6 reuniones diarias, luchando para liberar a las personas, consagrándonos a Dios para que su pueblo sea liberado. Y gloria a Dios por esa obra que puso sobre nuestros hombros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dios no le da la espalda a nadie, está aceptando a todo aquel al que toca su corazón. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él no era como yo que predica de pie, él se sentaba. Tal vez yo esté mal. Él se sentó y les dijo a todos allí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de ahora yo soy eso. Me gustaría que todos se pusieran de pie para orar por ustedes ahora. Quiero que se prepare, hermano, porque cambié un poco ahora, porque estoy notando que algunas personas se avergüenzan cuando digo:
Si tiene un problema en la mente, en el alma, la persona, van a saber que lo tengo. Todos de pie, todos tienen un problema y todos recibirán la bendición. Nadie la perderá. Pero no aguanto estar de pie, no vino para ser curado. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús y expulse el mal ahora. Exija que salga en el nombre de Jesús. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, ahora entramos delante de ti para bendecir a todo tu pueblo que está, oh Dios, oprimido, enojado, amargado, decepcionado, Dios. Esas personas que están fracasando, esas personas que están tirando la toalla, aceptando el mal. Yo reprendo ahora cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier opresión maligna. Hermano, hermana, use su autoridad ahora. El Espíritu Santo se está manifestando en usted para que se apropie de la bendición ahora, porque sobre usted también ya reposa el Espíritu de Dios. Oh, Dios mío, está reprendida cualquier dolencia, está reprendida cualquier enfermedad. Yo ordeno que salga en el nombre de Jesús. Y ahora diga, gracias, Señor. Amén. Siéntense en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, ahora vamos a la novela de la vida real, por favor. Lucinete y Geraldo son miembros de la Iglesia de la Gracia desde el 99 y en el 2002 Lucinete descubrió que estaba embarazada a los 41 años. Ya tenía 2 hijos y mi marido quería una niña. Yo tenía fe que era una niña. Ese día no pude recoger los resultados, ¿no? Y una amiga fue al hospital y recogió los resultados. Cuando llegó me dijo, Lu, es una niña. Dije, ya sabía, la abracé, lloramos las dos. Empecé a hacerme el chequeo prenatal. Y cuando lo empecé a hacer, el médico me dijo, tenía 41 años. El médico me dijo, es arriesgado. Cuando llegaba a los 9 meses, mi presión subió. Estaba muy hinchada. No podía ni leer la Biblia porque estaba muy hinchada. Debido a la presión alta, Lucinete es informada sobre el riesgo de vida que ella y la bebé podían sufrir. Cuando tenía 9 meses, vi al doctor Suárez, dio una palabra y dijo, ¿qué Dios es ese al que servimos? ¿Un Dios malo que permite que la mujer engendre 9 meses y después el bebé muere? Ese no es mi Dios. Y me aferré tanto a esa sabia palabra. El día de dar a luz estaba en casa, se rompió la bolsa, fui al hospital en Colombo y al llegar pusieron el monitor en su corazón y no se escuchaba. Y los médicos confirmaron que la bebé había fallecido. Dijeron que la bebé estaba muerta y eso me dejó tan impactado, no lo podía creer. Me quedé un poco con ella en la maternidad y después fui a la Iglesia de la Gracia y estaba una hermana en la puerta y le expliqué lo que pasó a ella. Me pidió un documento de mi esposa y lo ungió. Ungió también mi cabeza y empezó a orar. Y en la oración ella dijo, Señor, solamente tú tienes el soplo de vida. Pasé la noche tomando medicamento para la presión. La bolsa se había roto en el día y fueron a hacer la cesárea al otro día a las 2 de la tarde. Y cuando estaban listos para sacar a la bebé del vientre de su madre, uno de los doctores me dijo, escuché que lloró. Y les dijo a todos, tengamos cuidado. Entonces yo creo que fue Dios que actuó en ese momento. Ella nació perfecta, hicimos el tamiz 2 veces para certificarnos. Y dije, entonces la obra fue hecha. Después de ver que había nacido, yo pasé con el doctor, me miró y me dijo esto, el hombre de arriba tiene poder. Dije, hombre no, doctor, Rey de reyes y Señor de señores. Yo glorifico y agradezco al Señor por la vida de mi hija. Fabiana crece saludable y está llena de sueños. Hoy tengo 15 años, estudio, estoy en la escuela de magisterio y me gusta hacer postres y pretendo ser repostera. Estoy muy feliz con mis padres. Arregla la casa, hace la comida. Como familia, también patrocinan esta importante obra que no puede parar. Estoy asociado en el nombre de Jesús. Y yo sentí el deseo de asociarme.
porque hay mucha gente que lo necesita y así como nosotros que fuimos alcanzados, otras personas también. Yo solo puedo agradecerle a Dios esa bendición, esa fuerza que nos dio y que también le dará a todo el que crea. Es una gran bendición y agradezco por la fe del doctor, todos los de la iglesia que oraron por nosotros. Mi hija es un fruto de la iglesia de la gracia. Hermanos, es algo grave. Me puse a pensar. Si el día en que ella necesitaba esa palabra yo estuviera fuera de la presencia de Dios, y yo no habría profetizado eso, y ellos perderían al bebé. Así es como Dios actúa. El equipo que trabaja con nosotros debe ser santa, hermanos. Si no lo es, no hay remedio. O entonces debe querer ser santa y Dios lo santifica. Pero si hay alguien que lo estorba, debe salir. Debo salir porque estoy estorbando la obra de Dios. No la puedo estorbar de ninguna forma. Yo debo estar aquí, usted que es patrocinador, cada mes. Nunca deje de ir y cumplir su voto. Porque no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Es nuestra misión. Son millones de personas que están recibiendo la palabra del Señor. Y que Dios sea alabado por ello. Dios es bueno, demasiado bueno. Ahora voy a orar por todos. Y enseguida vamos a tener aquí la comunión. Padre, yo entro en oración primero por quien está en casa y por tu pueblo que está aquí. El programa terminará ahora. Yo reprendo cualquier obra del enemigo en quien está en casa y quien está aquí. Y ordeno, demonio, sal ahora, en el nombre de Jesús. E agora diga amém. Bendito seja nosso Deus e Padre. Meus amigos, hoje domingo, hein? Nosso Deus tem feito muitas maravilhas e sigue sendo. Hein? Nós devemos estar sempre confiados em Deus, sempre, em todo momento, principalmente, meu estimado amigo, minha estimada amiga, em esse momento de pandemia, quantas pessoas estão perdendo suas vidas, perdendo emprego, perdendo família, coisas terríveis estão sucedendo no mundo. E não só o tema da pandemia. Né? Há pessoas que estão fazendo coisas bárbaras, como nós vemos nas notícias, sim ou não? Através das notícias, você vê coisas terríveis em América, em Europa, na África, em vários lugares do mundo. Preste bastante atenção. Pero podremos viver em paz neste mundo? Podremos viver seguros, em paz, ter uma família bendecida, uma família sana, sim ou não? O que te parece? Meu amigo, minha amiga, com Deus tudo é possível. Existem pessoas desfrutando do tempo que estão tendo, desfrutando da família, desfrutando da economia. Por quê? Porque uniram com Deus. E onde está a presença de Deus, aí há abundância de alegria, aí há paz. Onde está o Senhor Deus, há sanidade, há paz, há alegria, há gozo. Pero se não está o Senhor Deus, o causador de toda a desgraça, de todo o sofrimento, é o inimigo. Se Deus não está, Ele está. Isso é seguro. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Eu quero que você tenha total liberdade de vir à nossa igreja, ok? Venga participar de nossos serviços. Se você necessita uma cita com um dos pastores, envie uma mensagem, chame na igreja e venga falar conosco. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para bendecir sua vida, unir a fé com você e lutar contra todos os inimigos. Deus nos dará a vitória. De acordo? Nós vamos agora a ser uma oração para terminar esse programa e quero pedir a Deus uma bendição especial para você, para sua família, em nome de nosso Senhor Jesus. Cerre seus olhos, por favor. Padre, eu oro neste momento por todos os televidentes. Agradeço por suas vidas, meu Deus. Oh Padre, guarda suas casas, suas famílias, seus bens. Toca-los, Padre, em nome de Jesus Cristo. Bendiga-los para a tua glória. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Coloque as duas mãos em seu coração. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Então repita comigo: Senhor Deus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Deus, graças. Amém e glória a Deus. Aleluia. Meus amigos, nós estamos finalizando o programa de hoje.
Foi uma alegria compartilhar com você neste momento, pero me gostaria de hacerte um pedido. Você que é patrocinador desta obra, você que tem um voto para cumprir com Deus, toma uma decisão, não permita nada e nada impedir você seguir a palavra de Deus. Faça um depósito ou uma transferência, ok? E nos números de conta que estão saindo na pantalla. Vamos unir forças, vamos unir a fé, as forças, para nós seguir anunciando as boas novas do Senhor Deus. Vamos bendecir as pessoas, herdando o que se recebe. E quando Deus nos chama a um ministério, teremos que dizer sim para Ele. Ok? Diga sim para Deus. Se você está sendo chamado para ser um patrocinador, agora mesmo poderá chamar em nossa igreja, falar com um de nossos pastores e dizer: serei um patrocinador. Estaremos orando e ajudando por você. Meu estimado amigo, minha estimada amiga, merece a pena ajudar na obra de Deus. Eu dejo um forte abraço a todos vocês, que Deus te guarde, que Deus te bendiga, hoje e sempre, em nome de Jesus. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Y usted me pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? De la manera más sencilla. Más informaciones, usted las tendrá en el teléfono 471-6044 o el 471-6514. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire. Entre en contacto con nosotros. El teléfono es el 471, aquí en Lima, 6044 o el 471-6514. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga. Estoy siguiendo a Jesucristo, de este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo, atrás no vuelvo, no volveré, no volveré.